Cuando los discípulos regresaron de su misión, contaron a Jesús lo que habían hecho, y Jesús los llevó a un lugar desierto de la ciudad de Betsaida para descansar, pero le resultó imposible porque una multitud los encontró, y Jesús, después de enseñar a esa multitud, tuvo compasión de ellos y los alimentó. 5,000 personas fueron alimentadas con los 5 panes y 2 pescados de un muchacho. Este fue un milagro espectacular. Luego de alimentar a la multitud, se fue a un monte él solo. Los discípulos se adelantaron tomando una barca, y siendo ya muy oscuro, Jesús los alcanzó caminando sobre el mar durante una tormenta. Cuando Jesús entró a la barca, otro milagro ocurrió. Instantáneamente la barca llegó a su destino exacto. Estando en Capernaum, Jesús dio una enseñanza basada en el milagro con el que alimentó a la multitud. Él se presenta como el pan de vida y dice que solo a través de él tendrían vida eterna. La gente no comprende bien lo que Jesús está diciendo y, ofendida, deciden ya no seguirle. Y luego de sanar a algunos enfermos y endemoniados y alimentar a otra multitud, sucede algo que es crucial y muy importante: la confesión de Pedro. Pedro reconoce que Jesús es el Cristo, Dios encarnado. Esta declaración funda la base de la iglesia. Esta declaración es la roca donde la iglesia es edificada. Cristo es muy claro al decir que no es Pedro el fundador de la iglesia, sino Cristo mismo. Esta enseñanza es fundamental en la historia del cristianismo, porque la iglesia es conformada por hombres y mujeres que confiesan que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Inmediatamente después de esto, Jesús comienza a enseñar sobre su futura muerte y resurrección para confusión de sus discípulos. Transcurre una semana y Jesús lleva a Pedro, Jacobo y a Juan a un monte donde se transfigura y se muestra sin lugar a duda como el Hijo de Dios. Transcurre algún tiempo y Jesús envía a 72 discípulos a propagar el mensaje del reino. Estos envíos nos dejan en claro la gran importancia que Jesús le dio a la predicación de sus buenas noticias. A medida que Jesús se acerca al final de su ministerio terrenal, la tensión continúa incrementando entre los líderes religiosos. Sus enseñanzas son dirigidas hacia la codicia y la hipocresía y sobre la necesidad de estar preparado para su segunda venida. Jesús continúa su ministerio en Perea y Betania. Enseña parábolas, visita a Marta y a María, sana a una mujer que ya tenía 18 años enferma y es acusado nuevamente por sanar a esta mujer en día de reposo. En esta etapa sucede un milagro muy potente. Aunque Jesús ya había resucitado al hijo de la viuda de Naín y a la hija de Jairo, ninguno de esos milagros se compara con la resurrección de Lázaro. Las anteriores resurrecciones fueron instantáneas, inmediatamente después de sus muertes, pero la de Lázaro fue impresionante porque ya tenía un avanzado estado de descomposición, pues ya tenía 4 días de muerte. Llegamos a la última parte del ministerio de Jesucristo en la tierra, la muy conocida Semana de la Pasión. La semana empieza con Cristo entrando en Jerusalén como el rey que sus discípulos habían estado esperando. Al ver a Jesús en su entrada triunfal, las multitudes comienzan a exaltarlo. Había esperanza en las personas, pero esta se derrumbó en días. Aquellos que comenzaban a ver a Jesús como libertador creían que el imperio romano sería derrocado y que los judíos serían librados e Israel reinaría para siempre. Pero en un momento esta idea se esfumó. Jesús hace un lamento por la ciudad, sabiendo que quedaría condenada por no reconocer quién era él realmente. Pues aunque en ese momento lo estaban recibiendo con gozo y con esperanza, días después, los mismos que le exaltaban gritarían exigiendo su crucifixión. Jesús se dirige al templo y provocó a los líderes religiosos al purificar el templo nuevamente. Estuvo algunos días enseñando algunas parábolas en el templo y un día, al salir de ahí, estando en el Monte de los Olivos, Jesús predijo la destrucción de Jerusalén. También enseña las señales que vendrían antes de su segunda venida y anuncia que su regreso no sería con misericordia, sino con juicio. Pasados algunos días llegó la Pascua. Esta celebración era la más importante para los judíos porque en ella recordaban su liberación de la esclavitud de Egipto. Esta fiesta se celebraba el día 14 del mes de Nisán, como en marzo o en abril, y continuaba el día 15 con la fiesta de los panes sin levadura y concluía el día 21. Jesús la celebró con sus discípulos en una habitación prestada. Durante la celebración, Jesús lava los pies de sus discípulos y les enseña sobre lo importante que es servir a otros. También anuncia que sería traicionado por uno de ellos, les da el nuevo mandamiento de amarse unos a otros, da la primera predicción de la negación de Pedro, les enseñó que solo Él es el camino al Padre
y les habló sobre la venida del Espíritu Santo. Todo esto enseñó Jesús durante la celebración de la Pascua, y cuando cenaron y cantaron el himno, se dirigieron hacia el Monte de los Olivos. Durante el camino, Jesús les enseña que Él es la vid verdadera y que el Padre es el labrador, y que ellos, como discípulos, son esas pequeñas ramas que deben dar fruto para su Padre. Jesús les advierte que sufrirán persecución porque serán aborrecidos por el mundo, pero les dice que confíen en Él en esos momentos difíciles. Les habla más sobre la obra del Espíritu Santo y la esperanza y gozo de su resurrección. Les advierte que será tomado por los judíos y asesinado por ellos, y anuncia por segunda vez la negación de Pedro. En ese pequeño viaje al monte, Jesús hace una oración por sus discípulos y por todos aquellos que creerían por la predicación de ellos. Estando en Getsemaní, un huerto ubicado en el Monte de los Olivos, Jesús se entristece y pide a Pedro, Jacobo y Juan que lo acompañen para orar. En ese momento Jesús, orando, entró en una tremenda crisis, pues el peso de cargar con los pecados del mundo y la separación de su Padre era extremadamente agonizante. Pidió al Padre la oportunidad de no sufrir su ira sobre él, pero su mayor deseo era que la voluntad del Padre fuera cumplida. Después de su oración, junto a sus discípulos, inmediatamente Judas llega con una compañía y arrestan a Jesús. Jesús pasa por 6 entrevistas antes de su condena. Primera, es llevado ante Anás, donde es interrogado por su doctrina. Segunda, es llevado a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde es interrogado y golpeado. Esto sucedió durante la noche. Allí Pedro le negó. Tercera, es llevado ante el Sanedrín por la mañana, donde se hace un juicio con falsos testigos y es culpado injustamente. Cuarta, es llevado ante el procurador romano Poncio Pilato, el cual le interroga sin encontrar evidencia para condenarlo. Quinta, Pilato lo envía ante Herodes Antipas. En este caso no fue un juicio, sino un deseo de saber quién era Jesús y ver que hiciera algún milagro. Él también hizo burla de Jesús. Y sexta, es llevado nuevamente ante Pilato. En esta ocasión, aunque sigue sin encontrar razones válidas para condenarle, Pilato desea congraciarse y tener buena reputación ante el pueblo y decide entregar a Jesús para ser crucificado. Cada una de esas fases de juicio fueron injustas y algunas ilegales. Todo esto ya estaba profetizado en las Escrituras y ningún detalle de las profecías fue pasado por alto. Dios tenía un plan para cada situación y un propósito magnífico con los padecimientos de su Hijo. El Rey Jesús sufre golpizas y burlas por la multitud de los soldados romanos. El camino a la cruz, lleno de esperanza, de amor y de dolor, fue recorrido por el Rey con gozo. Aunque para sus enemigos era el camino hacia la muerte, para nosotros era el camino hacia la vida. Aunque para ellos era el camino hacia su condenación, para nosotros era el camino hacia nuestra libertad. El libertador llegó al Gólgota, donde clavos atraviesan sus manos y pies y donde pasa sus horas más agonizantes. Sigue recibiendo burlas, el cielo se oscurece y el velo del templo es rasgado por la mitad, de arriba a abajo. Y en la hora novena se pronuncian palabras llenas de libertad, de perdón y de esperanza. Las últimas palabras del Salvador en la cruz. Consumado es. Después de eso, inclinó la cabeza y entregó su vida, un acto de su propia voluntad. El Señor fue sepultado. En la mañana del domingo, algunas de las mujeres que seguían a Jesús fueron a la tumba, solo para encontrar que Jesús ya no estaba allí. Había conquistado la muerte, había vencido la agonía de la cruz. Su afirmación de ser Rey divino es vindicada. Luego de su resurrección, Jesús aparece a muchos de sus seguidores. Ese hombre que afirmó ser Dios realmente se levantó de los muertos, estaba vivo. Todo lo que había dicho de sí mismo, todo lo que dijeron los profetas acerca del siervo sufriente y un cordero resucitado se había hecho realidad. Jesús se aparece 10 veces a sus discípulos después de su resurrección. En la última de esas apariciones,
Jesús los comisiona para ser discípulos en todas las naciones y les dice que se queden en Jerusalén a esperar la llegada del Espíritu Santo para recibir el poder de ser testigos de su obra ante todo el mundo. Nuestra historia aún no termina, de hecho, apenas comienza. Te invitamos a suscribirte a este canal para continuar viendo esta serie que te será de gran edificación y provecho. Te esperamos en los próximos videos.